Busque en su Biblia el capítulo 4 de Romanos. Esta semana hemos visto mucha gente caminar por las calles. Tenía una reunión aquí con unos hermanos el viernes en la noche. Y no me había percatado, pero me costó salir de la casa. Estaba repleta la calle de gente, tipo casi 7 de la noche. Había una llovizna, había viento de ese que hace aquí, fresquito. Venían señoras por la calle con cochecitos con bebés, cuesta arriba. No sé desde dónde caminaron, si desde Barba o más allá de Barba. Y las imágenes que hemos visto por la televisión. ¿Y cómo podríamos llamar eso? Bueno, la gente le llama fe, devoción, dedicación, entusiasmo, pasión, etcétera. Y seguramente que sí. ¿A quién? Bueno, a Dios, a la Virgen de los Ángeles y tal vez algunos de los que caminan por diferentes otros motivos. No sabemos. Yo le puse como tema a la prédica de hoy, la fe que debo tener. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa clase de fe que dice la Biblia, la fe bíblica? Lo que dice la Biblia que yo debo, esa clase de fe que debo expresar, que debo tener. Aquí en Romanos capítulo 4, el apóstol Pablo nos expone con un ejemplo, con un personaje bíblico. Esa fe nos ilustra, esa fe que usted y yo debemos tener como algo muy, muy vivencial. Para resumir un poquito, quédese ahí en Romanos capítulo 4, luego vamos a leer algunos versículos, pero para resumir un poquito los primeros 3 capítulos, el apóstol Pablo nos ha enseñado 2 cosas fundamentalmente. Una es que la gente, el hombre como raza, como género, está perdido, dice, no hay ni siquiera uno quien haga lo bueno. Y entonces, por cuanto todos pecaron, dice en el capítulo 3, versículo 23, están destituidos o están alejados, están separados de la gloria de Dios. Esa es una cosa. Y la otra cosa que hemos estudiado, el otro tema que hemos estudiado hasta ahora, es que la gente, el pecador, el impío, tiene solamente una manera de ser salvo. Nada más una, no hay más, no hay atajos, no hay diferentes caminos, solamente una, y se llama la fe en el sacrificio de Jesucristo el Señor. Es eso. Entonces, aquí en el capítulo 4, el apóstol Pablo ha escogido un personaje extraordinario. Ha escogido un creyente de renombre entre el pueblo judío, muy conocido, muy respetado, realmente venerado por los judíos. Y este se llama Abraham. Bueno, nosotros los cristianos también hemos estudiado y conocemos bastante sobre este personaje, a quien la Escritura le llama el Padre de los creyentes. Y la pregunta otra vez, la fe que debo tener, usted puede ponerlo a título personal, la fe que usted debe tener, ¿cuál es? ¿Cuál es esa clase de fe? Y número 1, yo encuentro aquí en este pasaje que es la fe en Dios, más bien la fe en el Dios que nos salva. Aquí dice, en el Dios que nos justifica, así como pasó realmente con Abraham. Y quiero leer los versículos 5 hasta el 8. Así es que sígame o acompáñeme ahí en su Biblia, capítulo 4. Estamos en Romanos capítulo 4, versículos 5 hasta el 8.
Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Y entonces cita las palabras del Salmo 32 que dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Esta fe que salva, esta fe que nos justifica. En el capítulo 4, también el versículo 23 al 25, nada más le da vuelta a la hojita de la Biblia, dice: y no solo por él fue escrito que le fue contada. Es decir, cuando Pablo nos trae el ejemplo de Abraham y está haciendo referencia a Génesis capítulo 15, versículo 6, donde dice que Abraham creyó a Dios y por esa razón Dios lo aceptó. Dios le contó, dice, por justicia esa fe, esa confianza de Abraham en Dios. Entonces el apóstol dice, y no solamente lo dijo por él, que le fue contada, pero ¿por quién lo está diciendo? Verso 24, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Decíamos, la fe que cree en Dios para salvación. Esta es la base, este es el primer paso que el individuo, el impío, el pecador, como dice aquí la Escritura, debe de dar. La fe que le sirve para ser salvo, para ser aceptado delante de Dios, que es lo que significa la palabra justificación, ser declarado acepto, justo, como una persona que no tiene culpa o como una persona inocente. Y esto ocurre, dice, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio habla de dos acontecimientos fundamentales que toda persona debe de reconocer y creer para ser salvo. Y uno es que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Y el segundo es, y que Cristo Jesús resucitó al tercer día para darnos la vida eterna. Así es que esto realmente es extraordinario. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el impío, que el hombre pecador, pueda ser aceptado ante Dios como su hijo, como su hija, sin tener méritos para hacerlo, sin tener atributos para hacerlo, sin ser una persona buena, como dice la gente? Es realmente extraordinario que Dios justifique al impío por la fe, sin los merecimientos. Esto significa que toda persona no creyente, toda persona no hija de Dios, todo pecador, en la condición más profunda en que se encuentre, tiene la opción absolutamente de ser o de llegar a ser hijo de Dios, como lo dice el Evangelio de Juan. A todos los que le recibieron y creen en su nombre, Dios les dio la potestad, el poder de ser hechos o ser constituidos en hijos de Dios. Esta es una doctrina vieja, es muy vieja. Esta doctrina se dice y se experimentó desde el tiempo de Abraham. Realmente hace mucho tiempo, más de 3000 años. Y esta es la forma en que Dios estableció para que fuésemos salvos.
La fe que debe tener o que debes tener o que debo de tener, esta es una fe que no viaja sola. ¿Qué significa esto? Es una fe que tiene demostración, es una fe que tiene hechos, que tiene obras. Decían los reformadores, el Hijo de Dios o el justo es salvo solo por la fe, pero no por la fe que va sola, o no por la fe que está sola. Es decir, la fe genuina, la fe verdadera en la vida de cualquier persona es una fe que tiene demostraciones de que allí está la fe precisamente. En la vida de Abraham, ¿cómo se ilustra esto? El versículo 11 dice que Abraham creyó y como demostración de esa fe y como testimonio de la justificación de Dios o de la aceptación de Dios de él como hijo, como persona, como hijo de Dios, entonces Abraham se sometió al ritual de la circuncisión. Realmente no fue por circuncidarse que Dios aceptó a Abraham como un hijo suyo. Realmente la circuncisión estaba demostrando la fe genuina de Abraham en Dios y la justificación de parte de Dios para Abraham. Cuando nosotros leemos el apóstol Santiago en el capítulo 2, específicamente el capítulo 2 de Santiago, nos dice que la fe genuina obra, la fe genuina actúa. Entonces, nosotros los hijos de Dios debemos de tener hechos que demuestran, digamos que acreditan esa fe que nosotros profesamos. Y para los que han leído el capítulo 2 de Santiago, recuerdan eso, y leemos ahora el escrito de Pablo y varios escritos de Pablo, donde él nos dice que nosotros somos aceptados delante de Dios por la fe, sin las obras de la ley, sin los méritos. Que por cierto, eso es una idea de las religiones. Todas las religiones, excepto el cristianismo, enseñan que uno tiene que ganarse la salvación. Y a veces nos preguntamos, ¿y por qué la gente está haciendo lo que está haciendo? ¿Por qué? Y tiene que ver en el fondo porque necesita hacer algo para agradar a Dios, para ganarse el favor de Dios. No se le ocurra someterse a un tiempo de ayuno, casi hasta morirse, porque usted necesita que Dios lo oiga y que Dios le responda una petición. ¿Y estamos diciendo que el ayuno es antibíblico? No, el ayuno es bíblico. Y podemos dedicar un tiempo de búsqueda, de entrega al Señor, en ayuno y en oración. Pero quiero decirles, nunca haga el ayuno como una penitencia. Nunca lo haga como algo, como un sacrificio para usted ser aceptado delante de Dios, porque no te va a funcionar, y eso es antibíblico. Y cualquier cosa que nosotros hagamos para alcanzar el favor de Dios, no, la salvación no funciona así. La aceptación de nosotros delante de Dios no funciona así. Requiere de la confianza suya absoluta, completa, puesta en el Señor. Así es como funciona. Y claro, si podemos ayunar como una actitud de una dedicación completa de nuestra vida delante del Señor, está bien, pero no es para ganarnos los méritos, o no es como para torcer el brazo de Dios. Si yo ayuno, entonces yo voy a convencer a Dios, voy a torcer su brazo para que Él actúe en mi favor. No. Entonces, la fe verdadera, la fe genuina,
sí está acompañada de hechos, está acompañada de acciones que demuestran esa fe. Es una fe que actúa, es una fe que se demuestra. La fe que debes tener, yo debo de tener también, es una fe que cree en las promesas de Dios. Abraham, el ejemplo aquí que nos trae Pablo, dice que Abraham creyó en las promesas de Dios. Versículo 13, aquí donde estamos en Romanos. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. La promesa. Esto significa que Abraham tenía una relación con Dios bien cercana. Yo pienso, nosotros tenemos la Biblia y nosotros estamos leyendo muchas promesas de Dios para nosotros los creyentes aquí en la Biblia. Abraham no tenía la Biblia. Abraham vivió más o menos 400 años antes de la promulgación de la ley en el monte Sinaí, es decir, de la primera sección de escritura sagrada. Entonces, y podemos preguntarnos, ¿y cómo se las entendía Abraham con Dios entonces? No tenía Biblia, quién sabe si tendría iglesia, pareciera que no tenía iglesia tampoco, donde reunirse, pero dice que Abraham le creyó a Dios, Dios le hizo promesas y él confió en que Dios era fiel para cumplir esas promesas. Entonces esto implica que Abraham tenía una relación personal, espiritual, muy cercana y muy real con él. Esto significa que Dios le hablaba a Abraham y Abraham entendía esa voz de Dios y la creía y actuaba de acuerdo a esa instrucción, de acuerdo a esa palabra, de acuerdo a esa promesa que Dios le daba. Y no sé si usted me va a decir que era más fácil para Abraham, más costoso para Abraham, más fácil para nosotros, más costoso para nosotros. ¿Qué, verdad? Yo creo que el asunto de la fe tiene un grado de dificultad en cualquier manera que lo leamos en las Escrituras. Algunos dicen que en el tiempo de Jesús, para la gente, algo de lo que decía Anita aquí ahora, ya que Jesús estaba ahí presente y podían escucharlo y podían verlo, actuar, accionar, los milagros, las enseñanzas, uno diría, ay, qué fácil les tocó a ellos que pudieron ver a Jesús, hasta tocar a Jesús como la mujer del flujo de sangre. Uno diría, claro, si Jesús estuviera ahora, claro que yo voy, no solo lo toco, lo abrazo también. Es capaz que me lo llevo para la casa y dejo a los otros sin Jesús. Tendría problemas serios Jesús ahora, ¿verdad? Seguro peor que antes. Pero, ¿qué encontramos o qué leemos? Bueno, la situación de incredulidad de la gente era igual, y yo no sé si peor todavía que ahora. Porque ese Jesús físico fue rechazado, fue no creído en lo que dijo y en lo que hizo por mucha gente. Fíjese que la situación no era mejor para ellos. Y por eso hay una palabra que dice, bienaventurados los que sin ver creyeron. Y me gusta eso porque ahí estamos nosotros. Entonces, esta fe, esta clase de fe que usted y yo debemos tener es la fe que cree en las promesas de Dios. Lo que Dios dice es verdad.
Lo que Dios dice se va a cumplir. Lo que Dios dice va a suceder, aunque nos parezca que no. Aunque la lógica de nosotros diga cualquier otra cosa. Lo que Dios dice, así será. Así era la fe de Abraham. Pero así debe de ser nuestra fe. Ni una jota, ni una tilde. Está hablando de los signos gramaticales más chiquitos del idioma hebreo. Se quedará, dice, sin cumplirse, sin cumplimiento. Porque ese es el carácter de Dios. Aunque nosotros fuésemos infieles, ¿qué dice? Él permanece fiel. El carácter de Dios es ser fiel, es cumplir sus promesas. Y Abraham entendió y creyó eso. Cuando Dios le dice a Abraham que él va a ser heredero del mundo, y Abraham lo cree. Es fácil creerlo de este lado del telón, pero ubicados del otro lado, donde él estuvo, les digo que sí había que tener fe para creerlo, porque las circunstancias a su alrededor eran muy adversas, sumamente adversas esas circunstancias. Las promesas tenían que ver con que él iba a tener un hijo. Y de ese hijo iba a levantar Dios una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Es decir, millonaria, multimillonaria realmente, la descendencia. La promesa tenía que ver con la herencia del mundo, que Dios lo había hecho a él heredero del mundo. Ahora, cuando dice eso, es que Abraham no tenía ni siquiera plano catastrado de un terreno de 4 metros por cuadrados. Es que Abraham en aquel tiempo era forastero. ¿Qué significa eso? Significa que andaba de un lado para el otro, sobreviviendo. Dice, en tiendas de campaña. Significa que ponía la casa un tiempo en un lado y luego lo arrancaba y se tenía que trasladar al otro, de lugar en lugar. Y le fue duro y tenía miedo. Ustedes recuerdan, era un hombre de fe, pero cuando llegó donde Abimelech, ¿qué pasó? Dijo Abimelech, ha llegado una linda muchacha a nuestro pueblo. Voy a conquistarla. Y de verdad que la Biblia dice que era bonita. Así es que yo creo que si dice la Biblia que era bonita, de verdad era bonita. Y Abimelech dice, voy a conquistarla. Y le pregunta a Abraham, y entonces le empezaban a decir cuñado a Abraham. Le decían cuñado. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque él había dicho que eran hermanos, que ella era su hermana. ¿Y por qué dijo eso? Porque tenía miedo. ¿De qué? De que lo mataran. Porque si él decía, dijo él dentro de sí, si yo digo que ella es mi esposa, entonces aquí me van a matar para casarse con la viuda. ¿Sí? Y luego vamos a leer en otro episodio que descendió a Egipto y cuando va donde Faraón, el mismo cuento, tuvo miedo. Tuvo miedo de que a causa de Sara, su esposa, lo mataran a él. Y dice lo mismo, es mi hermana, dice. Otra vez le decían cuñado y se iban a casar con el Faraón, con Sara. Y Dios en ambos casos los detuvo a aquellos, les salvó la tanda. Para decirles, hermanos, a veces tenemos nosotros la idea de que Abraham sí era un hombre de fe, pero era un hombre perfecto. Era un hombre que no cometía pecados, faltas. No, ¿cómo era Abraham? Un hombre así como usted y yo somos, personas humanas con debilidades,
que nos da temores y a veces queremos salirnos nosotros por nuestros propios pasos, nuestros propios trillos para salvar la tanda. Pero fíjese, y nos sigue diciendo que Abraham era un hombre de fe y padre de los creyentes y padre de nosotros, y que inclusive estamos incluidos en sus promesas de Dios para nosotros. De la descendencia de Abraham iba a salir el Mesías, el Cristo. Hay tal vez un eco de esto en las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 5, donde dice: bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque ellos heredarán la tierra. Bueno, ¿no le había dicho eso Dios a Abraham? Sí, usted va a heredar la tierra. Y el hombre andaba, no tenía nada, no tenía propiedad. Nada, ni de dónde caer muerto. Pero usted va a heredar la tierra. ¿Cómo es eso? Y dice Dios, dice Jesús en el Sermón del Monte: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y uno dice: ¿cuál tierra? ¿Será aquí? ¿Será esta llanura? ¿Será el cafetal ahí del frente? ¿Cuál es la que voy a heredar? Y algunos están orándole a Dios por su casita propia, tal vez el bono, tal vez, ¿verdad? Pellizcándola por todos lados, a ver cómo. Y sí, yo creo que Dios puede hacer ese milagro. Y a lo mejor Él quiere hacerlo. Pero aquí está yo creo, aplicando Jesús a esta herencia de la tierra, a una herencia futura, a una herencia más grande y más trascendente que la meramente material. Ahora, yo no sé cuál nos interesa más, si la material o la otra. O alguien diría, ¿verdad? Las dos mejor, la material y la otra también. Pero Jesús está diciendo esta misma promesa a Abraham es la promesa para todos los que creen que heredarán la tierra. Y Dios va a crear nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia. Y de segurito, si no heredamos una tierra aquí ahora, vamos a heredar una tierra después. Y Abraham creyó, dice. La fe que debo tener es la clase de fe que pone mi mirada en quién es Dios. Y eso dice aquí el texto. ¿Quién es Dios? La vez pasada comentábamos un poquito de lo peligroso de la religión. La religión nos puede engañar y nos envolvemos en los rituales y estamos contentos con cumplir los rituales y pareciera que tenemos contento a Dios, ya lo tenemos ganado a Él. Y puede ser que estemos absolutamente perdidos si realmente no tenemos a Cristo Jesús en nuestra vida. Pero Abraham tenía una fe y una mirada puesta en Dios y él tenía entendimiento de quién era Dios. Y entonces dice algunas cosas acerca de quién era ese Dios a quien él le creía. Y fíjense en ustedes, entonces dice, versículo 19, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto. No, tiene que ser antes del 19, donde dice que el Dios que da vida a los muertos, ayúdenme a encontrarlo, el 17, sí, empecé muy adelante. Ahí en el 17 comienza a describir a ese Dios a quien él cree, en quien él tiene puesta realmente su corazón, su mirada, sus ojos. Y entonces describe a ese Dios. ¿Cómo lo describe? El Dios que da vida a los muertos, casi al final del verso 17. Que da vida a los muertos.
Ah, ¿cuál es el Dios que puede dar vida a los muertos? ¿Qué dioses dan vida a los muertos? Aparte de Dios, del Dios verdadero, del Dios del cielo, nadie puede dar vida a los muertos. Así que estamos hablando aquí de alguien que sí tiene capacidad, que sí tiene poder. El Dios que da vida a los muertos. Cuando Pablo dice esto y está diciendo esto de Abraham, del Dios de Abraham, que qué bueno que sea el Dios tuyo y el mío también, este mismo, no otro, este que da vida a los muertos. Está pensando Pablo en tal vez tres episodios. Uno tiene que ver con la procreación. Están haciendo barra. Con la procreación de Isaac. Ahora, ¿a cuáles muertos ese Dios todopoderoso le da vida? Le da vida a los progenitores de Isaac, que son un toquecito mayores de edad. Apenas un toquecito. Dice ahí que casi 100 años, realmente la historia de Génesis dice que de 99 años, así es que la diferencia es poquita. 99 años, 100 años, bueno. Ese que da vida a los muertos. La cuestión de la procreación, de cumplir la promesa del hijo, no estaba hacia la superficie. Estaba complicado, realmente complicado estaba. Realmente. Desde todo punto de vista ginecológico, cronológico, lógico, desde todo punto de vista. Estaba complicado. Y cuando Dios visitó a Abraham a la tienda y dice que Dios le dijo: Abraham, vas a tener un hijo. Ya se lo había dicho varias veces, pero esa vez que se lo dijo, de verdad sí ya estaba cerca, ya, en esos días. Y Sara estaba oyendo ahí al otro lado de la cortina de la tienda la conversación y Sara se puso a reír. Y le dice el Señor: ah, ¿te reíste? No, sí te reíste. Y entonces lo que pasa es que un día de estos, el sábado antepasado, me invitaron a oficiar una ceremonia de matrimonio, de boda. Y cuando estaban en la parte de la recepción, bueno, los contrayentes, creo como de unos 26 años, ambos, como decimos, con mucha leche, ¿verdad? Bien fortachones, bien jóvenes. Y entonces, en la parte momento de la recepción, dice la suegra de la muchacha, los vuelve a ver y les dice: y yo, o dijo, mi esposo y yo estamos esperando muchos nietos, le dice. Ahora, yo no sé si esa petición agradó o no agradó a la nuera. Tal vez a veces no les hacen mucha gracia. Pero dijo eso la suegra. Públicamente, tomen el tiempo, pero esperamos muchos nietos, le dice. Ahora, decirle eso a una pareja como eso, es lógico, es de esperar, están fortachones, están llenos de hormonas, tienen todas las posibilidades, todas las posibilidades las tienen. Pero nosotros una vez haciendo visita pastoral, fuimos a tratar de arreglar un problema de esos que a veces hay que ir a arreglar. Porque el hombre, ya un poco mayor de edad, y ella también, la esposa, nos dijeron como que le estaba gustando otras mujeres, otras muchachas, al hombre. Y entonces fuimos para atender la situación, a ver cómo se puede ayudar a esta pareja. Y nos dice la esposa: mire, realmente
Él tiene razón. Qué raro, ¿verdad? Oiga, que una esposa diga que él tiene razón. ¿No les parece raro eso? Es atípico. Dice, realmente él tiene razón, dice. Yo ya estoy vieja, dice. Y se me murieron las mormonas, dice. No tiene que ver nada con la religión mormona. Es con las hormonas. Se me murieron las hormonas. Dice, entonces yo ya no le puedo servir a él como esposa, como mujer. Así es que él tiene razón, dice. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe por qué se rió Sara? Porque se le habían muerto también las hormonas. Claro. Y dijo, bueno, un hombre, yo no sé hasta cuándo llega, pero dicen que un hombre bastante adulto todavía se la juega, todavía se defiende, más o menos, creo. Pero la mujer ya se le suspendió la menstruación y además de eso se le murieron las hormonas, como decía la hermana. Entonces estaba, como decimos, estaba cerradito el chinamo. No había esperanza, no había. Pero hay que agregarle otro elemento. Dice la historia que Sara era estéril, como para agregarle algo más ahí, a la dificultad. Pero ¿sabe una cosa? Dios es el Dios que da vida a los muertos y podía revivir las hormonas de Sara. Y decía Sara, ¿será posible que esta vieja, así en lenguaje nuestro, pueda tener deleites otra vez? ¿Se pueda volver como una recién casada y tener una cita aquí romántica, muy romántica? Pues les voy a decir que Dios pudo hacer ese milagro también. Y nació Isaac. Y por esa razón el texto dice que Abraham creyó en el Dios, ¿qué dice? Que da vida a los muertos. Yo no sé cuántas cosas usted puede considerar muertas en su vida. Pero oiga, si usted tiene el Dios que tiene Abraham, que tuvo Abraham, ese Dios puede resucitar lo que sea. Digo, lo que sea necesario que resucite, lo que sea bueno que resucite, puede resucitar. A lo mejor el amor suyo de pareja está hecho leña, está muerto hace rato. Pero ¿sabe qué? Dios es el Dios que resucita a los muertos, dice el texto aquí. ¿Qué otro muerto resucitó? Cuando Dios le pide a Abraham que lleve a Isaac a Moria. Moria es el monte. Y Abraham, este hombre tremendo de fe, Abraham fue. Y al final amarró a Isaac y lo subió sobre la leña y sacó el machete para degollarlo y ofrecérselo en holocausto a Dios, tal y como Dios se lo había pedido. Dice en el texto de Hebreos capítulo 11 que Abraham recibió a Isaac como resucitado de entre los muertos. ¿Por qué? Porque él había tomado la determinación de sacrificárselo a Dios. Así es que cuando Dios proveyó el carnero, dice Abraham, Isaac ha resucitado y lo volvió a recibir. Por eso dice, como el que da vida a los muertos. Ese es el Dios proveerá. El Dios Jireh, dice que llamó a aquel lugar Jehová Jireh. El Dios proveerá. Y ese es otro punto. Porque muchas veces, hermanos, estamos escasititicos, ¿no es cierto? Pero si usted cree en el Dios, en el mismo Dios que creyó Abraham, es ese mismo Jehová Jireh. Es ese mismo Dios que es capaz de proveer.
Y hay un caso más de resurrección que toma en cuenta aquí Pablo cuando dice, el Dios que da vida a los muertos es que levantó a Cristo al tercer día de entre los muertos para nuestra fe, para nuestra salvación. ¿Qué Dios tienes? ¿Ese mismo Dios de Abraham o tienes otro? ¿Qué tirada si tenemos otro, verdad? Vamos perdidos. Pero hay que enfocarnos, necesitamos enfocarnos en este Dios, en el verdadero, el Dios que da vida a los muertos. Pero hay otra cosa, el Dios que dice que llama las cosas que no son. Ese es ese Dios que creía Abraham, el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Realmente el Dios que convoca lo que no está para que esté. Esta expresión nos alude a la historia de la creación, nos refiere a la historia de la creación. ¿Cómo? Cuando dice que Dios dijo, sea la luz. Y la luz apareció. No estaba, apareció en ese momento. Cuando Dios convocó y apareció, Dios llamó. Crear de la nada, hacer aparecer algo donde no está. ¿Recuerdan la historia de Juan capítulo 11 del Lázaro muerto hacía 4 días? Y Jesús llegó a aquella tumba y llamó a Lázaro. ¿Cómo llamó? Si Lázaro no estaba. No estaba. Estaba el cadáver ahí metido hacía 4 días ya, pero él no estaba. Y dice ahí el texto que Jesús está enfrente de la tumba y le dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Ni siquiera caminando, no se sabe cómo salió porque estaba bien amarrado, bien envuelto. Pero Lázaro salió. ¿Por qué salió? Porque Dios lo convocó. Entonces Dios lo sacó de ahí donde estaba. Es el que puede convocar, puede traer a la existencia las cosas que no existen. ¿Cuál es el Dios tuyo? ¿Cuál es tu Dios? ¿En qué Dios crees? ¿Es ese mismo? Y fíjese, Abraham tenía su vista, tenía su corazón, tenía su vida realmente puesta en esta clase de Dios, no en otro, en ese. El Dios que da vida a los muertos, el Dios que llama las cosas que no son, que no están, que no existen y las trae a la existencia. Qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso, qué maravilloso ese Dios para hacerlo nuestro Dios, para hacerlo tu Dios. Vale la pena. Dice un texto en Isaías, hablando de esto mismo, 48:13, no lo lean, pero dice así. Mi mano fundó la tierra y mi diestra extendió los cielos. Cuando los llamo, comparecen juntos. Nada más falta que Dios lo llame, nada más. Si usted está pidiendo algo, si usted está orando, intercediendo por algo, lo único que hace falta es que Dios convoque ese algo que usted está pidiendo y va a aparecer. Con respecto a esta fe, a esta clase de fe que Dios quiere, ¿cómo se comportó Abraham? Número 1 dice en el versículo 18 que él creyó contra esperanza. Y lo de contra esperanza ya lo hemos comentado. Es que las posibilidades eran 0. A uno todavía a veces le dan 50-50,
Le dicen, bueno, le doy 40, 60, bueno, todavía con un 40 algo se la puede jugar, 30 de posibilidades, 70 de que no, pero aquí eran cero. Las posibilidades eran cero. Entonces dice el texto, vamos a ver, 18, verso 18. Él creyó en esperanza contra esperanza. Contra todas las posibilidades. Creyó. ¿Verdad que Dios a veces nos la pone cuesta arriba? A veces a Dios le gusta trabajar en el terreno difícil, en el campo difícil. Le gusta trabajar, porque ahí es donde como que tiene que ser forzada nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él. Cuando todo nos llega fácil. Es tan fácil entonces que no estamos creciendo nada. Pero cuando las cosas están difíciles, ¿sabe qué? Estamos haciendo así. El Señor como que nos mete un jalón para que crezcamos. Creyó en esperanza contra esperanza. Pero le voy a decir, muchas veces te va a tocar creer contra esperanza. Muchas veces nos va a tocar igualito, contra esperanza, creerle a Dios. Y el punto, hermano, no es qué gran fe usted tiene, sino más bien qué gran Dios usted tiene que le puedes creer. Realmente, si vemos la analogía de la fe en la Biblia, ¿qué dice? Que la fe puede ser tan chiquita como un grano de mostaza. No nos está pidiendo una gran fe, nos está pidiendo que creamos en el gran Dios, que puede hacer como eso de darle vida a los muertos, como esto de convocar las cosas que no están para que estén. Abraham creyó en ese Dios. Y una cosita más que dice de Abraham, sin debilitarse, dice el versículo 19. ¿Qué dice? Sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Debilitarse. Hermanos, hermanas, ¿no es cierto que muy a menudo se nos debilita la fe? Nos debilitamos. Ay, ya oré 2 veces y media. Entonces ya oré lo suficiente y no veo la respuesta. Entonces Dios no va a hacer nada. Debe ser que Dios está a lo mejor medio resentido conmigo. ¿No ha pensado eso? No se debilitó. Quiero decirles, cuando Dios hace la promesa, pareciera por primera vez a Abraham, tal vez tendría alrededor de unos 70 años. Y cuando le reitera la promesa, el cumplimiento, ¿cuánto tenía? El texto dice ahí casi 100, quería decir 99. Y unos meses seguro. Es decir, había pasado ¿cuánto tiempo? Como 30 años. Es posible que usted dure creyéndole a Dios el cumplimiento de una promesa, que usted dure orando por una petición ese tiempo. ¿Lo ha pensado? Hermanos, oremos por un avivamiento. Oramos todos los sábados de 7 a 8 de la mañana y venimos 3 veces. Y después de eso, ya nos cansamos. Ahora sí voy a leer la Biblia y va a ver que sí la voy a leer. Es más, voy a empezar en Génesis 1:1.
Y a veces llegamos hasta Génesis 1:2. Y ya se nos acabó la cuerda. Y ya paramos. Nos debilitamos, eso es lo que pasa. Nos debilitamos en la fe y botamos la toalla. Nos quedamos ahí, nos rendimos. Eso es lo que pasa. Y dice, a mí me gusta eso, y no se debilitó. Más bien dice, pero sí se fortaleció. Ahora, lo que quiero que noten es, ahí, cómo se fortaleció. Versículo 20 al 22. Vamos a ir terminando, para que tampoco ninguno de ustedes se me debilite. Sin embargo, dice, respecto a la promesa de Dios a Abraham, no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe. Acuérdense que son 30 años, no es un día, es más que una semana, 30 años. Es el tercio de la vida, más que el tercio de la vida nuestra. Sino que se fortaleció en fe, ¿qué dice? ¿Cómo se fortaleció? Dando gloria a Dios. O hay versiones que dicen dando gracias a Dios. Hay otras que dicen alabando a Dios. Así se fortaleció. ¿Cómo se fortalece usted? ¿Cómo se fortalece la fe? La fe de nosotros, ¿cómo se fortalece? Bueno, de ahí, ¿por qué no hacemos lo mismo que hizo Abraham? Levántese, como dicen, no con el pie izquierdo. No, eso del pie izquierdo o derecho, eso no tiene nada que ver. Eso depende si usted es zurdo o derecho, nada más. Pero, levántese. ¿Cómo? Dele gloria a Dios. Las primeras palabras que deberían de salir de nuestra boca es, no, ay, qué día más horrible este. Qué clima. No. Ay, qué hambre. ¿Qué me como? No. Ay, tengo que hacer hoy 25 cosas. No. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer de primero? Presentarnos delante de Él y decirle, Señor, gracias. Tú eres Dios, soberano, Rey, poderoso. Te abro mi corazón y te entrego mi vida. Y te entrego esas 25 cosas que hoy tengo que hacer en tus manos. Dele gloria a Dios. ¿Y sabe qué? Usted va a tener un buen día. Dele gloria a Dios, preséntese delante de Dios. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, dijo el salmista. Dad gracias en todo. Eso es en todo tiempo. Eso es en toda circunstancia. Dale gracias al Señor. Alabe a Dios. Dele gloria a Él. A este Dios que tiene todas estas facultades que ha descrito aquí y que entendió Abraham, que tenía su Dios. Esas las tiene tu Dios también y el mío, porque es el mismo. Tiene todas estas facultades. Así es que lo mejor que podemos hacer es darle gloria a Él. Abrir nuestro corazón, entregarnos a Él, dedicar a Él nuestra vida, dedicar el día, dedicar toda la familia, los hijos. Dedíquelos a Dios en este día, todos los días. Hagamos eso mismo. Vas a notar unos cambios. Póngase en pie, vamos a terminar. Si usted tiene dificultades, y seguramente que sí las tenés que analizar quién es tu Dios. Analícelo, quién es tu Dios. Si a lo mejor tienes un Dios que no es esta clase de Dios de que habla la Biblia, entonces hay que acudir a este Dios, al Dios único y verdadero, al Todopoderoso. Un Dios que quiere tener con nosotros una relación personal.
No algo solo de iglesia, de culto dominical. A veces nos quedamos ahí, nos enclochamos. Ay, sí, qué lindo cuando este Giovanni sí que es tremendo, qué bien que dirige. Y yo sentía que los pelos se me paraban. Ahí estaba Dios. Me dijo un día un hombre que se iba para otra iglesia y le pregunto, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te enojaste con nosotros? ¿Te hicimos algo? ¿Qué pasó? Dice, no, es que llegué a ese culto y lloré. ¿Cómo lloró? Sí, dice, lloré. Nomás estaba en el culto y lloré, dice. Y entonces se fue. ¿Qué pasa, hermano, cuando las emociones se nos perdieron? Y uno ni llora, ni se le paran los pelos tampoco, no se engrifa y no pasa nada de esto. Y entonces, ¿qué hacemos? Dice uno, ay, Dios no está. Abraham andaba por un desierto de un lado al otro, árido, a veces hambruna había en la zona. ¿Y qué dice? Y Abraham creyó a Dios. Y este Abraham tenía una relación, parece que tenía una buena relación con Dios. Se comunicaba bien con él y se fortalecía dándole gloria a Dios. Hasta ver el cumplimiento de las promesas. Tenemos que revisar qué Dios tenemos. Y si usted tiene ese mismo Dios que tuvo Abraham, créale, viva con Él, viva para Él todos los días. Ahí cerquita, pegadito, no se suelte, no se le suelte. Dependa de Él, dependa absolutamente de Él. Y vamos a ver resultados, más resultados, mayores resultados vamos a ver. Porque Él es el que llama las cosas que no son, como si fueran, el que da vida a los muertos, el que es competente, el Jehová Jireh, el Dios proveedor, el Dios que puede hacer todo, absolutamente todo lo que usted y yo necesitamos encontrar. Señor, gracias te damos en este momento. Gracias por esta palabra, gracias por este pueblo, gracias, Señor, por ayudarnos, por convocarnos. Gracias por recibirnos como tus hijos, por justificarnos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y te pedimos en esta hora que nos ayudes para enfocarnos en ti, Señor, en quién tú eres, no las circunstancias, sino quién tú eres y quién tú eres para nosotros. El Dios que nos has hecho promesas, promesas grandes y preciosas. Oh Señor, ayúdanos, ayuda nuestra incredulidad, como decía aquel hombre a Jesús. Ayúdanos, Señor, para confiar absolutamente en ti, para depender de ti, para entregarnos, Señor. Ayúdanos, ayuda a este pueblo, Dios de la gloria. Ayúdanos. Te ruego, Señor, que bendigas a cada uno que va a su casa o va a algún lugar después de salir de aquí. Trae bendición, trae protección sobre su vida, pero sobre todas las cosas, desafíanos con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.